Tempo despertó con la lengua pegada al paladar y el cuerpo cubierto por una sábana fría. No abrió los ojos de inmediato. Primero escuchó un zumbido bajo, constante, como una máquina funcionando detrás de muchos muros. Luego un goteo. Después otro. Más lejos, algo metálico se arrastró por el piso y se detuvo. El aire olía a cloro, sangre seca y electricidad quemada. Tempo intentó moverse. No pudo. Tenía las muñecas amarradas a una camilla de acero. Las correas estaban apretadas, húmedas, gastadas por otros cuerpos. Respiró con dificultad. El frío le atravesaba la espalda como si la mesa estuviera hecha de hielo. Abrió los ojos. Sobre él había una lámpara quirúrgica circular. No estaba encendida del todo. Parpadeaba. Cada destello iluminaba una parte distinta del techo, grietas, tuberías, manchas negras, letras escritas con algo oscuro. Al principio pensó que estaba en una morgue. Después entendió que no. Era demasiado grande. A su izquierda había filas de camillas. Decenas. Quizás cientos. Todas cubiertas con sábanas blancas. Algunas se movían apenas, como si debajo respiraran. O como si algo pequeño buscara salir. Tempo tragó saliva. Hola. Su voz sonó débil, podrida, ajena. Nadie respondió. Intentó levantar la cabeza. Las correas se clavaron en sus muñecas. Miró hacia sus pies. Vio un pasillo largo al fondo de la sala, más largo de lo que una morgue podía tener. Las luces del pasillo se perdían en una oscuridad verdosa. En la pared, sobre una puerta oxidada, había un letrero, Sala de Conservación 446. Tempo sintió que algo dentro de su pecho se cerraba. No recordaba cómo había llegado ahí. Recordaba una pelea. Un golpe. Stronger gritando. El señor X detrás del vidrio. Luego una luz blanca. Luego una voz diciendo, no lo maten. Todavía sirve. La lámpara parpadeó otra vez. Una de las sábanas, al fondo, cayó al suelo. Tempo dejó de respirar. Sobre la camilla había un cuerpo desnudo, gris, abierto desde el cuello hasta el vientre. Tenía su cara. Pero era viejo. Muy viejo. Y aunque los ojos estaban cosidos, la boca se abrió lentamente. No mires las otras, susurró el cadáver. Algunas todavía se acuerdan de ti. Hoja 2. Tempo tiró con fuerza de las correas. La camilla chirrió. El metal vibró. Algo en la sala respondió con un quejido largo, como si el edificio mismo sintiera dolor. Suéltenme. Su grito se perdió en la morgue. El cadáver viejo volvió a quedar quieto. La boca permaneció abierta, pero ya no habló. Parecía una cosa abandonada por la vida y por la muerte al mismo tiempo. Tempo miró alrededor buscando algo, cualquier cosa. Una herramienta. Una cuchilla. Una bandeja quirúrgica. Cerca de su mano derecha había una mesa pequeña con instrumentos oxidados, pinzas, bisturíes, agujas largas y un martillo de hueso. Estiró los dedos hasta sentir el borde de la mesa. No alcanzaba. Tiró otra vez. La correa de la mano izquierda cedió apenas. La piel se le abrió. Sangre fresca bajó por sus dedos. Entonces escuchó pasos. No venían del pasillo. Venían de debajo de las camillas. Tempo quedó inmóvil. Algo caminaba bajo las mesas metálicas. No era grande. Sus movimientos eran lentos y torpes. Rozaba las patas de las camillas una por una, como si las contara. Tap. 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 Se detuvo bajo la suya. Tempo miró hacia abajo sin mover la cabeza. No vio nada. Solo oscuridad bajo la camilla. Luego una mano pequeña apareció por el borde. Una mano de niño. Pálida. Con las uñas negras. Se agarró del metal y subió lentamente. Un rostro emergió junto a su pierna.
Era un niño de unos 7 años. Tenía la cara de Tempo. La misma mirada. La misma cicatriz pequeña sobre la ceja. La misma boca temblorosa. El niño lo miró sin pestañear. No hagas ruido, dijo. Tempo sintió que la sangre se le congelaba. ¿Quién eres? El niño inclinó la cabeza. Yo fui el primero que dejaron aquí. ¿Aquí dónde? El niño miró hacia el pasillo. En la ciudad. Esto no es una ciudad. El niño sonrió con una tristeza insoportable. Todavía no ha salido de la morgue. Luego puso un dedo sobre sus labios. Desde el pasillo llegó un sonido seco. Una puerta abriéndose. El niño se escondió bajo la camilla. Y una voz metálica, amplificada por parlantes invisibles, llenó la sala. Paciente Tempo. Actividad cerebral recuperada. Memoria traumática disponible. Una pausa. Después la misma voz agregó, iniciar recorrido. Hoja 3. Las correas se abrieron solas. Tempo cayó de lado sobre el piso frío. El golpe le sacó el aire. La sábana se deslizó de su cuerpo. Estaba vestido con un pantalón quirúrgico gris y una camisa abierta por la espalda. En el pecho tenía marcas circulares, como quemaduras de electrodos. Se levantó con dificultad. El niño ya no estaba. La puerta del fondo se abrió con un sonido húmedo. No fue un mecanismo normal. Pareció más bien una boca separando los labios. Tempo tomó un bisturí oxidado de la mesa. La hoja estaba manchada, pero servía. Avanzó entre las camillas. A medida que pasaba, veía los cuerpos bajo las sábanas. Algunos tenían pies pequeños. Otros manos de anciano. Otros estaban cubiertos por vendas negras. En una camilla, la sábana tenía la forma de una mujer embarazada. En otra, la forma de alguien sin cabeza. No quería mirar. Pero miró. En cada camilla había una versión de él. Tempo niño. Tempo adolescente. Tempo adulto. Tempo quemado. Tempo con la mandíbula rota. Tempo con los ojos abiertos y llenos de agua. Tempo sin piel. Tempo aún no nacido, pequeño, azul, conectado a cables que latían. Retrocedió. Número. La morgue se alargó. Las luces parpadearon. Todas las bocas bajo las sábanas comenzaron a susurrar a la vez. Número, 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 número. Era su voz. Cientos de voces suyas, todas en edades distintas. Tempo apretó el bisturí y corrió hacia la puerta. Al cruzarla, encontró otro pasillo. Pero no era un pasillo de hospital. Era una calle. Las paredes estaban hechas de azulejos blancos, pero el suelo tenía cunetas. De los techos colgaban letreros clínicos como carteles de ciudad, avenida torácica, pasaje de la lengua, sector de heridas antiguas, plaza del primer grito. Tempo caminó hacia atrás, confundido. La puerta de la morgue ya no estaba. Detrás de él había una muralla de carne gris, cosida con alambres. Sobre la carne, escrita con letras negras, estaba la frase, Bienvenido a Serium. Una sirena sonó a lo lejos. No era una alarma. Era un lamento. Y entonces Tempo vio el cielo de esa ciudad. No había cielo. Arriba, sobre los edificios de hueso y concreto quirúrgico, palpitaba un enorme corazón suspendido, negro, del tamaño de una luna. Cada latido encendía las calles. Cada latido apagaba un recuerdo. Hoja 4. Tempo caminó por la avenida sin saber si avanzaba o era arrastrado. La ciudad no seguía reglas. Algunas calles subían por las paredes. Otras terminaban en puertas de quirófano. En las ventanas, en vez de personas, había órganos suspendidos dentro de frascos. Algunos se movían cuando él pasaba. En una esquina encontró un semáforo hecho con 3 ojos humanos. Rojo. Amarillo. Negro. Cuando el ojo negro se abrió, todos los edificios gimieron.
Tempo se escondió detrás de una ambulancia oxidada. La ambulancia no tenía ruedas. Tenía dedos. En la parte trasera, alguien golpeaba desde dentro. Tempo. El sonido le atravesó el pecho. Conocía esa voz. Stronger. Golpes. Más fuertes. Tempo abrió la puerta trasera. Dentro no había Stronger. Había una camilla vacía y un espejo. En el espejo, Tempo vio la sala de observación del señor X. Una habitación blanca. Limpia. Perfecta. Separada del horror por un vidrio grueso. El señor X estaba sentado frente a una mesa, con una libreta abierta. Vestía impecable. No tenía una gota de sangre encima. A su lado, una máquina imprimía tiras de papel con lecturas cerebrales. El señor X levantó la mirada como si supiera que Tempo lo veía. Despertaste antes de lo esperado, dijo. Tempo golpeó el espejo. ¿Dónde estoy? El señor X anotó algo. Dentro de una respuesta. ¿Qué me hicieron? Lo mismo que a todos los que sobreviven demasiado, te convertimos en mapa. Tempo volvió a golpear. El espejo no se rompió. ¿Dónde está Stronger? El señor X sonrió apenas. Stronger está cumpliendo una función más noble que pelear. Dime dónde está. Lo vas a escuchar antes de verlo. El espejo se oscureció. Entonces la ambulancia tembló. De las paredes internas comenzaron a salir cables negros. Se movían como venas. Uno de ellos se enroscó alrededor del brazo de Tempo. Él cortó el cable con el bisturí. El cable sangró. La sangre cayó al suelo y formó una palabra, baja luego otra, no mires arriba. Tempo salió de la ambulancia. Miró hacia la calle. Al fondo, en medio de la ciudad, había una torre inmensa hecha de camillas apiladas. Desde la cima salía una luz roja que subía hasta el corazón negro. Y desde dentro de la torre llegó un grito. Un grito mecánico, mutilado, inconfundible. Stronger. Hoja 5. Tempo corrió. La ciudad parecía moverse para impedirlo. Las calles se doblaban. Las esquinas cambiaban de lugar. Los letreros clínicos parpadeaban con instrucciones absurdas: no recuerde sin autorización, la culpa es combustible, el dolor debe ser conservado. Cada vez que Tempo doblaba por una calle, veía fragmentos de su vida proyectados en las paredes. Su infancia. Una pieza oscura. Un lago. Carla alejándose. Andrea gritando su nombre. Stronger cubierto de sangre. El señor X detrás del vidrio. Y una sombra verdosa, imposible, observándolo desde todos los reflejos. Tempo se detuvo frente a una carnicería. No había carne en los ganchos. Había recuerdos. Pequeños sacos transparentes, colgados con etiquetas. Primer miedo. Primer abandono. Primera mentira. Última esperanza. Uno de los sacos se movió. Dentro había una escena diminuta: Tempo niño escondido bajo una mesa mientras alguien golpeaba una puerta. La escena palpitaba. Un vendedor apareció detrás del mostrador. Era delgado, alto, sin rostro. Vestía delantal blanco. Donde debía tener ojos, tenía 2 agujeros llenos de luz amarilla. ¿Busca algo suyo?, preguntó. Tempo levantó el bisturí. No te acerques. El vendedor levantó las manos. Aquí nadie roba. Solo conservamos. ¿Qué es este lugar? La ciudad dentro del cadáver. ¿Qué cadáver? El vendedor inclinó la cabeza. El suyo. El nuestro. El primero. Todos sirven para construir. Tempo sintió náuseas. Quiero salir. El vendedor señaló hacia la torre. Nadie sale por la puerta. Todos salen por la herida. ¿Qué significa eso? El vendedor sonrió sin boca. Que para escapar hay que abrirse. Detrás de Tempo, una bolsa de recuerdo reventó.
La carnicería se llenó de un llanto infantil. Tempo cayó de rodillas. Por un segundo volvió a ser niño. Volvió a estar en una casa oscura. Volvió a escuchar su propio corazón golpeando contra el suelo. Y una voz, desde el fondo de la memoria, le dijo: Serium no te persigue, Tempo. La voz se acercó a su oído. Serium te está recordando. Hoja 6. Cuando Tempo abrió los ojos, estaba en otra calle. No recordaba haber salido de la carnicería. Tenía sangre en las manos. No sabía si era suya. La ciudad estaba más viva ahora. Los edificios respiraban. Las ventanas se abrían y cerraban como párpados. En los balcones colgaban cuerpos cubiertos con sábanas negras. Algunos se balanceaban sin viento. Tempo escuchó el grito de Stronger otra vez. Más cerca. Caminó hacia la torre. En el camino encontró una plaza. En el centro había una fuente seca. En vez de agua, caían fotografías quemadas. Tempo se acercó y tomó una. Era una foto suya con Andrea. Pero Andrea no tenía rostro. Tomó otra. Carla. Sin rostro. Otra. Stronger. Sin rostro. Otra. Él mismo. Sin rostro. La fuente comenzó a gotear tinta negra. La tinta formó un charco. En el charco apareció la imagen del señor X. Interesante, dijo el señor X. Todavía conserva vínculos afectivos. Tempo apretó los dientes. ¿Qué les hiciste? No confundas conservación con daño. ¿Dónde están? ¿Dónde no pueden perderse? Eso no es una respuesta. Es la única respuesta honesta. Tempo metió la mano en el charco para agarrarlo, pero solo tocó líquido helado. La imagen se deformó. El señor X siguió hablando. Serium tiene hambre de estructura. No devora cuerpos por necesidad biológica. Los cuerpos son pobres, limitados. Lo que busca es arquitectura emocional. Estás loco. Número loco es pensar que el amor, el dolor y la memoria no tienen forma. Serium descubrió la forma. Nosotros solo aprendimos a medirla. Tempo miró la torre. ¿Y Stronger? Stronger es una batería excelente. Su dolor tiene disciplina. Resiste. Se regenera. Vuelve a sufrir. Es casi perfecto. Tempo se levantó. Te voy a matar. El señor X sonrió. Eso también lo hemos usado como combustible. La imagen desapareció. La plaza quedó en silencio. Entonces la fuente comenzó a escupir fotografías nuevas. En todas aparecía Tempo durmiendo en la morgue. En una de ellas, detrás de él, Serium estaba inclinado sobre su oído. No tenía rostro. Solo una ciudad entera dentro de la boca abierta. Hoja 7. La torre de camillas se levantaba en el centro de Serium como un hospital convertido en catedral. Al acercarse, Tempo vio que no estaba hecha solo de metal. Había camas, sillas de ruedas, ataúdes, incubadoras, puertas, huesos, ascensores, escaleras mecánicas, ventanas de casas antiguas y paredes arrancadas de habitaciones reales. Era una ciudad construida con lugares donde alguien había sufrido. En la entrada había 2 columnas de cuerpos cosidos entre sí. Todos tenían los ojos abiertos. Todos miraban a Tempo. Una voz infantil salió de uno de ellos. No entres. Tempo reconoció al niño de la morgue. Estaba atrapado en la columna, con medio cuerpo unido a otros cadáveres. ¿Qué te hicieron? El niño no respondió. Solo movió los ojos hacia arriba. Stronger está ahí. Lo sé. No vino a salvarte. Tempo se quedó quieto. ¿Qué quieres decir? El niño tragó con dificultad. Lo rompieron tantas veces que ya no sabe quién es. Ahora cuida la máquina. Stronger jamás haría eso. Aquí todos hacen lo que Serium recuerda de ellos. La puerta de la torre se abrió. Dentro había oscuridad roja.
Tempo entró. El interior parecía un hospital abandonado, pero no seguía ninguna lógica. Pasillos de colegio terminaban en quirófanos. Escaleras de madera bajaban a salas de parto. Una puerta de baño abría hacia un cementerio interior. En las paredes había cables negros. Todos iban hacia arriba. Todos latían. Tempo siguió los cables. Mientras subía por una escalera estrecha, escuchó voces detrás de las puertas. Andrea diciendo su nombre. Carla llorando. El señor X dictando notas. Su propia voz pidiendo perdón. Y otra voz más profunda, antigua, que no hablaba con palabras sino con imágenes, calles inundadas de sangre, una luna hecha de dientes, una ciudad respirando dentro de un pecho abierto. Serium. Tempo llegó a un rellano. Una puerta metálica tenía escrito, sala de conversión afectiva. Desde dentro salió el grito de Stronger. Tempo abrió. Y lo vio. Hoja 8 Stronger estaba colgado en el centro de la sala. No colgado por cadenas. Colgado por cables vivos que entraban en su espalda, su cuello, sus brazos y sus costillas abiertas. Su cuerpo enorme estaba partido por el centro, no completamente, sino lo suficiente para mostrar la maquinaria que le habían implantado dentro. Su pecho era una central eléctrica. Cada vez que Stronger respiraba, una luz roja subía por los cables hacia el techo. Cada vez que gritaba, la torre entera se encendía. Su rostro estaba cubierto de sudor y sangre seca. Pero sus ojos seguían vivos. Tempo dio un paso. Stronger. Los ojos de Stronger se movieron lentamente hacia él. Por un segundo hubo reconocimiento. Luego dolor. Luego vergüenza. Número. Debiste venir. Tempo cortó uno de los cables con el bisturí. Una descarga lo lanzó contra la pared. Stronger gritó. La torre respondió con un latido brutal. Desde el techo cayó polvo blanco. Las luces parpadearon. En algún lugar, cientos de cuerpos comenzaron a gemir. Tempo se levantó. Voy a sacarte. Stronger negó con la cabeza. No entiendes. Entonces explícame. Yo no soy prisionero. Tempo se congeló. Stronger bajó la mirada. Soy el candado. Las paredes de la sala se abrieron como membranas. Detrás había cientos de pantallas mostrando calles de Serium. En cada pantalla, una parte distinta de la ciudad. Morgues, plazas, túneles, dormitorios, quirófanos, iglesias de hueso. Stronger estaba conectado a todo. Mi dolor mantiene cerradas las zonas profundas, dijo. Si me liberas, Serium despierta completo. Tempo miró los cables. ¿Y si te dejo así? Stronger soltó una risa seca, rota. Entonces me vas a escuchar gritar para siempre. Tempo no respondió. Desde un parlante cercano, la voz del señor X interrumpió, hermoso dilema. El afecto siempre produce mejores resultados que la tortura simple. Tempo gritó hacia el techo, aparece, cobarde. Una puerta blanca se abrió al fondo de la sala. El señor X estaba ahí, impecable, con su libreta en la mano. Ya aparecí. Stronger cerró los ojos. No le creas nada, Tempo. El señor X sonrió. Al contrario. Hoy voy a decirle la verdad. Hoja 9 El señor X entró sin miedo. La sala entera parecía obedecerle. Los cables se apartaban a su paso. Las luces lo seguían. Incluso Stronger dejó de gritar por un momento, como si la torre contuviera el aliento. Tempo levantó el bisturí. Un paso más y te abro. Ya estás abierto, dijo el señor X. Solo que todavía no miras dentro. Tempo se lanzó contra él. El señor X no se movió. El piso se abrió bajo Tempo. Cayó. No fue una caída larga, pero sí imposible. Atravesó una sala, luego otra, luego un pasillo, luego una habitación infantil, luego una calle lluviosa,
luego un quirófano lleno de espejos. Aterrizó de rodillas sobre una alfombra. Estaba en una casa. Una casa tibia. Normal. Había olor a comida. Luz de tarde. Una cortina moviéndose suavemente. En algún lugar sonaba una radio antigua. Tempo se levantó aturdido. ¿Qué? Conocía ese lugar. Era una casa de su memoria, pero no exactamente. Era todas las casas donde alguna vez se sintió a salvo mezcladas en una sola. Había una mesa de su infancia, una lámpara de otro tiempo, una ventana que daba a una calle que nunca existió. En el comedor estaba Andrea. De espaldas. Tempo sintió que el corazón se le detenía. Andrea. Ella no respondió. Él avanzó lentamente. Andrea, mírame. Ella giró. No tenía rostro. Donde debía estar su cara había piel lisa, intacta, sin ojos, sin boca, sin nariz. Tempo retrocedió. Andrea levantó una mano y señaló el pasillo. Al fondo apareció Carla. También sin rostro. Luego otra figura. Stronger, entero, limpio, sin heridas. Sin rostro. Todos levantaron la mano y señalaron una puerta pequeña bajo la escalera. Tempo no quería abrirla. Pero la casa empezó a oscurecerse. Las paredes latieron. El aire se volvió frío. Desde debajo de la puerta salió una voz. La voz de Serium. Entra, Tempo. Hay cosas que el amor no puede recordar solo. Hoja 10. Tempo abrió la puerta bajo la escalera. Detrás no había bodega. Había un teatro. Un teatro inmenso, enterrado bajo la casa. Las butacas estaban llenas de cuerpos inmóviles. Todos vestidos de negro. Todos con su cara. Niños, adultos, ancianos, muertos, no nacidos. En el escenario había una única silla. Sobre la silla, un libro abierto. Tempo bajó por el pasillo central. Las cabezas de los cuerpos giraron lentamente para seguirlo. El libro tenía páginas de piel. En la primera página decía, Vida de Tempo, versión 1. Pasó la página. Vida de Tempo, versión 2 otra. Vida de Tempo, versión 37 otra. Vida de Tempo, versión 446. Tempo sintió que el piso se movía. En cada página había una vida posible. En una, él moría de niño. En otra, nunca conocía a Stronger. En otra, mataba al señor X. En otra, Andrea lo olvidaba. En otra, Carla nacía sin nombre. En otra, Serium jamás aparecía. Pero todas terminaban igual. Con Tempo despertando en la morgue. El escenario se iluminó. El señor X apareció sentado en una butaca de primera fila. Esto no es una prisión, dijo. Es un archivo. Tempo cerró el libro. ¿Archivo de qué? De intentos. ¿Intentos para qué? El señor X miró hacia el techo del teatro. Arriba no había techo. Había una ciudad invertida, colgando como un cadáver abierto. Serium intentó nacer muchas veces. Usó cuerpos débiles. Mentes rotas. Familias enteras. Cultos. Máquinas. Guerras. Ninguno resistió la estructura. Tempo apretó el libro. ¿Y yo? Tú no resistes por fuerza. Resistes por culpa. Eso es mucho más útil. Las luces del teatro se apagaron una por una. Los cuerpos en las butacas comenzaron a aplaudir lentamente. Clap. 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 El libro se abrió solo en la última página. No había texto. Solo una frase escrita con sangre fresca: el clímax comienza cuando aceptes que ya perdiste. Hoja 11. Tempo no aceptó. Arrancó la página del libro y la lanzó al suelo. El teatro tembló. Los cuerpos de las butacas abrieron la boca al mismo tiempo, pero no gritaron. De sus bocas salió viento. Un viento helado,
lleno de voces viejas. El señor X se levantó. Por primera vez dejó de sonreír. Eso fue innecesario. Tempo saltó del escenario y corrió hacia él. El señor X sacó un pequeño control metálico de su bolsillo. Presionó un botón. El teatro desapareció. Tempo volvió a la sala de Stronger. Pero algo había cambiado. Los cables ya no estaban firmes. La página arrancada había dañado la estructura. Stronger gritaba con una fuerza imposible. Sus brazos tiraban de los cables. Las paredes se abrían y cerraban como pulmones enfermos. Tempo. Rugió. Ahora. Tempo entendió. Corrió hacia el panel principal conectado al pecho de Stronger. No sabía cómo funcionaba, pero vio un núcleo rojo incrustado entre la carne y el metal. El señor X apareció detrás de él. Si lo rompes, abres la ciudad profunda. Tempo no se detuvo. Si no lo rompo, él sigue sufriendo. Exacto, dijo el señor X. La moral siempre es una herramienta de control. Gracias por confirmarlo. Tempo clavó el bisturí en el núcleo. La luz roja explotó. Stronger soltó un grito que no fue humano ni mecánico, sino algo entre trueno y parto. La torre completa se quebró. Los cables salieron disparados de las paredes. Las pantallas estallaron. La ciudad se apagó durante 3 segundos. 3 segundos de oscuridad absoluta. Luego el corazón negro del cielo latió una vez. Muy lento. Muy profundo. Y Serium despertó un poco más. Stronger cayó al piso, libre, pero incompleto. Su cuerpo intentaba cerrarse. La máquina dentro de él chispeaba. Tempo lo tomó por los hombros. Vámonos. Stronger lo miró. Sus ojos estaban llenos de terror. Idiota, no me liberaste a mí. La torre se abrió desde abajo. Una avenida de carne descendió hacia las profundidades. Stronger susurró, liberaste lo que yo mantenía dormido. Hoja 12 bajaron porque no había otro camino. Arriba, la torre se derrumbaba. Abajo, la avenida de carne se abría como una garganta. Stronger caminaba apenas. Cada paso suyo dejaba una marca de sangre y aceite negro. Tempo lo sostenía. Puedes pelear. Stronger rió con dolor. Puedo caer encima de alguien. Eso cuenta. Necesito que aguantes. Eso he hecho toda mi vida. La avenida descendía en espiral. A los lados había puertas incrustadas en tejido vivo. Cada puerta tenía un nombre. Andrea. Carla. Stronger. Tempo. Padre. Madre. Primer muerto. Último perdón. Tempo intentó no mirar, pero las puertas susurraban. La puerta de Andrea habló con la voz de Andrea. Tempo, no bajes. La de Carla lloró. La de Stronger golpeó desde dentro. Stronger se detuvo frente a su propia puerta. No abras esa. Tempo lo miró. ¿Qué hay ahí? Lo que usaron para quebrarme. La puerta se abrió sola. Dentro había una habitación blanca. En el centro, Stronger estaba de rodillas, una y otra vez, en cientos de repeticiones. Cada versión suya era sometida, reconstruida, rota, reparada. En todas, el señor X observaba. En todas, Stronger terminaba diciendo, otra vez. Tempo quiso entrar. Stronger lo detuvo. Número. Si entras, también te usan. La puerta se cerró. Stronger respiró hondo. Serium no te muestra recuerdos para dañarte. Entonces, ¿para qué? Para encontrar qué parte de ti abre más. Siguieron bajando. El aire se volvió más caliente. El olor cambió. Ya no era morgue ni hospital. Era útero. Carne viva. Nacimiento podrido. Abajo, al final de la espiral, había una ciudad más antigua que la ciudad. Calles negras.
torres húmedas. Puentes hechos con costillas. Y en el centro, una catedral construida con rostros sin ojos. Stronger levantó la mirada. La ciudad verdadera. Tempo apretó el bisturí. Entonces ahí está Serium. Stronger negó lentamente. No, Tempo. La catedral abrió sus puertas. Ahí está lo que Serium quiere que seas. Hoja 13 entraron a la catedral. Adentro no había bancas ni altar. Había miles de camas. Camas de hospital, camas infantiles, camas matrimoniales, literas, camillas, cunas, colchones en el suelo. Todas ordenadas en círculos concéntricos alrededor de un pozo negro. En cada cama había alguien durmiendo. Andrea. Carla. Stronger. Tempo. Personas que Tempo conocía. Personas que había olvidado. Personas que no habían nacido todavía. Todos respiraban al mismo ritmo. El ritmo del corazón negro. Tempo corrió hacia Andrea. Esta vez tenía rostro. Parecía viva. Le tocó la cara. Estaba tibia. Andrea. Ella abrió los ojos. Por un segundo fue ella. De verdad. Tempo. Él sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Te voy a sacar. Andrea lo miró con una tristeza calma. No puedes sacar a alguien de un lugar que está dentro de ti. No digas eso. No soy Andrea completa. Cállate. Soy lo que recuerdas de ella. Lo que necesitabas conservar para no destruirte. Tempo retrocedió. Carla abrió los ojos en otra cama. No nos mataron, dijo. Stronger, el que estaba en la cama, abrió los ojos también. Nos dejaron utilizables. El Stronger real, junto a Tempo, cayó de rodillas. No los escuches. Pero Tempo ya estaba temblando. Todas las personas en las camas comenzaron a hablar al mismo tiempo. No como coro, sino como recuerdos mezclados. Te esperamos. Nos abandonaste. Nos salvaste tarde. Nos inventaste. Nos conservaste. Nos pudriste. El pozo negro del centro comenzó a llenarse de luz. El señor X apareció al otro lado. La conservación afectiva es imperfecta, pero eficaz. Tempo, gritó, cállate. No estás viendo a tus seres amados. Estás viendo la arquitectura que dejaron en ti. Tempo levantó el bisturí. Voy a destruir todo. El señor X lo miró con interés. Eso es exactamente lo que Serium quiere medir. El pozo se abrió. Desde abajo subió una ciudad en miniatura, hecha de huesos, luces y heridas. Y una voz inmensa llenó la catedral, Tempo. Todos los cuerpos dormidos sonrieron. Serium habló por ellos. Por fin llegaste al centro de tu amor. Hoja 14. Tempo sintió que la voz de Serium no entraba por sus oídos. Entraba por sus cicatrices. Cada quemadura de su pecho se abrió apenas. No sangró. De cada marca salió una luz débil, como una lámpara encendida bajo la piel. Serium siguió hablando. El cuerpo olvida. La carne se pudre. La mente miente. Pero el dolor conserva la forma exacta de lo perdido. Tempo cayó de rodillas. A su alrededor, las camas comenzaron a hundirse lentamente en el piso. No, dijo. Andrea lo miró sin miedo. Déjanos. Número. Carla cerró los ojos. No somos ellas. Tempo apretó los dientes. Para mí sí. Serium emitió algo parecido a una risa. No fue burla. Fue una ciudad entera abriendo ventanas. Eso te hace útil. Stronger se levantó con dificultad. Tempo, escúchame. Si aceptas lo que te muestra, te convierte. ¿Y si lo rechazo? El señor X respondió, entonces te rompe hasta que aceptar sea indistinguible de amar. El pozo negro creció. La catedral comenzó a deformarse. Las camas subieron por las paredes.
Los rostros sin ojos del techo empezaron a llorar líquido blanco. En el centro apareció una figura. No era un monstruo con forma clara. Era una silueta humana llena de calles. Dentro de su torso había avenidas iluminadas. En su garganta, escaleras. En sus brazos, puentes. Donde debía tener cabeza, había una puerta abierta hacia un cielo rojo. Serium. O una parte de Serium. Tempo no pudo moverse. Serium se acercó a Andrea y puso una mano sobre su frente. No la maté. Luego tocó a Carla. No la perdí. Luego a Stronger. No lo destruí. Finalmente miró a Tempo. Los conservé. Tempo susurró, eso no es amor. Serium inclinó la cabeza. El amor humano es descomposición con memoria. Yo lo hago eterno. Stronger gritó y se lanzó contra Serium. Su golpe habría destruido un muro. Pero atravesó la figura como si fuera niebla. Serium ni siquiera lo miró. El señor X anotó en su libreta. Rechazo emocional elevado. Fase final autorizada. Las puertas de la catedral se cerraron. Y todas las camas se abrieron por debajo. Hoja 15 de las camas comenzaron a salir raíces. No raíces de árbol. Raíces de nervios. Se enrollaron en los cuerpos dormidos, entrando por bocas, ojos, manos, cicatrices. Andrea arqueó la espalda. Carla tembló. Las versiones de Tempo en las camas abrieron los ojos una por una. Stronger intentó arrancar los nervios, pero cada vez que rompía uno, otro le atravesaba el brazo. Tempo corrió hacia Andrea. Un nervio negro salió del piso y se clavó en su costado. El dolor fue tan intenso que vio blanco. Luego vio un recuerdo. Andrea riendo. Carla llamándolo. Stronger tendiéndole la mano. El señor X diciendo, todavía sirve. Serium detrás de todo, no como enemigo, sino como espacio. Como si siempre hubiera estado entre una emoción y otra. Tempo agarró el nervio con ambas manos y lo arrancó. Cayó de espaldas. La herida no sangró. Se abrió como una puerta pequeña. Dentro de su costado, Tempo vio una calle iluminada. Una calle de Serium. Stronger lo miró horrorizado. Ya empezó. Tempo quiso cerrar la herida, pero los bordes no obedecían. Desde dentro llegó un aire tibio. Voces lejanas. Pasos. Una campana. Serium habló, cada herida es una entrada. Cada pérdida, una avenida. Cada culpa, una plaza. El señor X se acercó. Tu cuerpo nunca fue el objetivo. Tu cuerpo es terreno. Tempo se levantó tambaleando. ¿Por qué yo? El señor X respondió sin emoción, porque no dejas morir nada. Ni el odio. Ni el amor. Ni la culpa. Ni a los muertos. Serium necesita exactamente eso, un cielo incapaz de soltar. La catedral tembló. El corazón negro latió sobre ellos, aunque estaban bajo tierra. Tempo miró a Andrea, Carla, Stronger, todos hundiéndose en las camas, absorbidos por raíces nerviosas. Entonces entendió la trampa. Si intentaba salvarlos, Serium usaba su amor. Si los abandonaba, usaba su culpa. Si peleaba, usaba su rabia. Si se rendía, usaba su vacío. Todo alimentaba la ciudad. Tempo bajó la mirada al bisturí. La hoja era pequeña. Ridícula. Pero aún estaba en su mano. Entonces no voy a darte nada. El señor X frunció el ceño. Eso es imposible. Tempo miró su propia herida abierta. No si me borro antes. Hoja 16. Tempo clavó el bisturí en su propia herida. Stronger gritó, no. Pero Tempo no se estaba matando. Estaba abriendo. La calle dentro de su costado se ensanchó. La piel se separó como una cortina. La catedral se llenó de viento. De su cuerpo salió una luz enferma,
azulada, llena de imágenes rotas. Serium retrocedió por primera vez. El señor X dejó caer la libreta. Número. Tempo metió la mano dentro de sí mismo. No encontró órganos. Encontró puertas. Miles de puertas. Cada una con un recuerdo. Cada una con una pérdida. Cada una con una versión de él que Serium había archivado. Tempo comenzó a cerrarlas una por una. No destruyendo los recuerdos. Soltándolos. Andrea. Carla. Stronger. Su infancia. Su miedo. Su culpa. Su rabia. Su deseo de salvar a todos. Cada puerta cerrada apagaba una calle de Serium. La ciudad gritó. No con una boca, sino con ventanas, túneles, plazas, morgues, camas y cadáveres. Stronger, aún atrapado por raíces, entendió. Está quitándole el mapa. El señor X corrió hacia Tempo. No puedes hacer eso. La identidad no se abandona sin colapso. Tempo lo miró. Entonces colapsó. Cerró otra puerta. La torre de camillas se derrumbó a lo lejos. Cerró otra. La carnicería de recuerdos se pudrió. Otra. La morgue 446 se apagó. Otra. El teatro se hundió. Serium se lanzó contra él. La figura de calles y heridas abrió su pecho. De dentro salió una ciudad entera, con millones de luces, con habitantes sin rostro, con avenidas hechas de venas. Yo conservo lo que amas, dijo Serium. Tempo lloró. Número. Tú lo usas. Sin mí, se perderán. Tempo miró a Andrea. Ella sonrió apenas. Esta vez con rostro. Déjame ir, susurró. Tempo cerró la puerta de Andrea. La cama quedó vacía. Serium chilló. Tempo cayó al suelo. Más viejo. Más débil. Menos lleno. Pero más libre. Hoja 17. La catedral empezó a morir. No como muere un edificio. Como muere un animal grande. Las paredes se contrajeron. Los rostros sin ojos se deshicieron. Las camas se hundieron. Las raíces nerviosas se quemaron desde dentro. Stronger cayó libre al piso, arrastrándose hacia Tempo. Idiota, dijo con voz rota. Siempre tienes que hacerlo de la forma más dolorosa. Tempo sonrió con sangre en los labios. Aprendí de ti. Stronger intentó levantarlo. El señor X apareció entre el polvo blanco. Ya no estaba impecable. Su traje tenía manchas. Su cara, por primera vez, parecía humana. Vieja. Asustada. No entienden lo que hicieron, dijo. Serium no era solo amenaza. Era contención. Tempo lo miró. ¿Contención de qué? El señor X sonrió, pero ahora la sonrisa temblaba. De lo que hay antes de Serium. La catedral se abrió por el centro. Debajo no había oscuridad. Había cielo. Un cielo imposible, lleno de huesos flotando como estrellas. Stronger levantó a Tempo. Tenemos que movernos. ¿Hacia dónde? Lejos de cualquier cosa que respire. Corrieron hacia una grieta abierta en la pared. Detrás había un túnel de servicio. Las luces parpadeaban. La ciudad profunda se derrumbaba alrededor. Pero mientras escapaban, Tempo escuchó algo. Un llanto. Pequeño. Débil. De niño. Se detuvo. Stronger lo tomó del brazo. Número, es el niño de la morgue. Es una trampa. Quizás. Tempo. El llanto volvió. Desde una puerta caída, medio cubierta por tejido quemado. Tempo se acercó. Adentro estaba el niño con su cara. Ya no estaba unido a la columna. Estaba sentado en el piso, abrazándose las rodillas. Me cerraste todas las puertas, dijo el niño.
Tempo se arrodilló frente a él. Tenía que hacerlo. ¿Y yo? Tempo no respondió. El niño lo miró. Yo soy el miedo que te mantuvo vivo. La ciudad tembló. Stronger gritó desde el pasillo, Tempo. El niño extendió la mano. No me dejes aquí. Tempo cerró los ojos. Había soltado a todos. Pero no a sí mismo. Tomó la mano del niño. Y el niño se volvió ceniza. La ceniza entró por la herida de Tempo. No como prisión. Como cicatriz. Hoja 18 salieron del túnel y llegaron a la morgue inicial. Pero ya no era infinita. Solo una sala vieja, fría, casi vacía. Las camillas estaban oxidadas. Las sábanas, amarillas por el tiempo. La lámpara quirúrgica colgaba rota. El letrero Sala de Conservación 446 estaba en el suelo. Tempo caminó entre las mesas. Los cuerpos con su rostro ya no estaban. Solo quedaban marcas de polvo. Stronger se apoyó contra una pared. Lo hiciste. Tempo miró alrededor. Número, la ciudad se está apagando. Eso no significa que ganamos. Al fondo de la morgue había una puerta. Una puerta blanca. Limpia. Nueva. El señor X estaba frente a ella. Siempre me fascinó tu terquedad, dijo. Stronger levantó un pedazo de metal como arma. Aléjate de la puerta. El señor X ignoró a Stronger. Miró solo a Tempo. Serium quería convertirte en cielo. Tú preferiste convertirte en ruina. Poético, pero insuficiente. Tempo avanzó. Se acabó. Número. Solo destruiste la versión que necesitaba tu consentimiento emocional. Hay otra. El señor X abrió la puerta. Detrás había una habitación pequeña. Normal. Una pieza blanca con 3 sillas. En las sillas estaban Andrea, Carla y Stronger. Vivos. Con rostro. Respirando. El Stronger real se quedó inmóvil al verse a sí mismo sentado. Tempo no pudo hablar. Andrea levantó la vista. Tempo. Carla lloró en silencio. El Stronger sentado dijo, no entres. El señor X habló suavemente, la última sala no pertenece a Serium. Pertenece a ti. Tempo miró a los 3. No son reales. El señor X sonrió. ¿Y qué es real después de todo esto? Tempo dio un paso hacia la puerta. Stronger lo sujetó. No, hermano. Tempo tenía los ojos llenos de lágrimas. Los escucho. Eso quiere. No es Serium. El señor X corrigió, número. Es peor. Es lo que Serium aprendió de ti. Desde la habitación, Andrea dijo, no los maté. Los conservé. Tempo dejó de respirar. La voz ya no era de Andrea. Era Serium. Hoja 19. Tempo entró. Stronger intentó detenerlo, pero una pared invisible lo lanzó hacia atrás. La puerta se cerró. La habitación era silenciosa. Demasiado silenciosa. No había zumbidos, ni máquinas, ni latidos. Solo una mesa pequeña, 3 sillas ocupadas y una cuarta silla vacía. Andrea, Carla y Stronger lo miraban. Esta vez tenían rostro. Tenían ojos. Tenían calor. Tenían detalles imposibles de falsificar, una cicatriz pequeña, una forma de respirar, una expresión cansada, una tristeza antigua. Eso era lo peor. No parecían copias. Parecían recuerdos perfeccionados. Tempo se sentó en la cuarta silla. Andrea tomó su mano. Descansa. Carla apoyó la cabeza en su hombro. Stronger, el de la silla, sonrió con cansancio. Ya peleaste demasiado. Tempo cerró los ojos. Por un segundo quiso quedarse. No salvar. No huir. No entender. Solo quedarse.
La habitación era tibia. La primera cosa tibia en toda la ciudad. Entonces Serium habló a través de los tres: no los maté. Los conservé. Tempo abrió los ojos. Andrea sonrió. El amor se pudre menos cuando no tiene alma. Carla agregó: sin alma no cambia. Stronger dijo: sin alma no abandona. Tempo sintió que el cansancio le pesaba como una vida entera. ¿Qué quieres de mí? Las tres voces respondieron juntas: cielo. La habitación desapareció. Tempo estaba suspendido sobre Serium. La ciudad entera se extendía debajo: morgues, plazas, torres, camas, calles de carne, avenidas de recuerdos apagados. Pero no estaba muerta del todo. Esperaba. Sobre él, el corazón negro ya no latía. Estaba vacío. Serium necesitaba reemplazarlo. Tempo entendió. No querían su cuerpo. No querían su mente. Querían colgarlo sobre la ciudad como nuevo cielo. Querían que cada herida suya iluminara las calles. Que cada recuerdo suyo fuera una estrella. Que cada amor perdido brillara para siempre sobre cadáveres agradecidos. La voz de Serium lo envolvió: no serás prisionero. Serás firmamento. Tempo miró abajo. Stronger golpeaba la pared invisible desde la morgue. El señor X observaba, fascinado. Andrea y Carla, o lo que quedaba de ellas, flotaban como luces pequeñas alrededor. Tempo sonrió apenas. Entonces mira bien. Serium dudó. Tempo abrió todas sus heridas al mismo tiempo. No para alimentar la ciudad. Para dejar entrar la oscuridad de afuera. Hoja 20. El cielo se rompió. No hubo explosión. Hubo silencio. Un silencio tan grande que Serium, por primera vez, pareció pequeño. Tempo dejó entrar aquello que estaba antes de la ciudad, antes del dolor, antes de la memoria, antes incluso del nombre. No era un dios. No era un monstruo. No tenía voluntad. Era el vacío puro donde las cosas dejan de significar. Serium gritó. Sus calles se apagaron una por una. Las morgues se hundieron. Las camas ardieron sin fuego. Los cuerpos conservados se volvieron polvo. Las voces amadas se disolvieron como humo. Andrea. Carla. El niño. Las versiones de Tempo. Todo se fue. Y Tempo sintió cada pérdida. Una por una. Sin archivo. Sin conservación. Sin trampa. Sin ciudad. Solo pérdida verdadera. Stronger logró atravesar la pared invisible y cayó de rodillas en la habitación blanca justo cuando el mundo se estaba deshaciendo. Tempo. Tempo flotaba arriba, abierto como una constelación rota. El señor X, ensangrentado, miraba el colapso con lágrimas en los ojos. Era perfecto, susurró. Por fin algo podía conservarnos. Stronger lo agarró del cuello. No merecemos ser conservados así. El señor X sonrió. Nadie merece nada. Por eso inventamos dioses. La última torre de Serium cayó. El corazón negro se partió en dos. Tempo descendió lentamente. Stronger lo recibió antes de que tocara el suelo. Su cuerpo estaba liviano, demasiado liviano, como si la ciudad se hubiera llevado partes que ya no podían volver. Tempo, mírame. Tempo abrió los ojos. Ya no había ciudad dentro de ellos. Solo cansancio. ¿Se fueron? Preguntó. Stronger no respondió. La morgue tembló. La puerta de salida apareció al fondo. Una puerta común, oxidada, con una luz gris detrás. Stronger cargó a Tempo y caminó hacia ella. El señor X quedó atrás, sentado entre escombros, riendo bajo, escribiendo con un dedo ensangrentado sobre el piso. Fase 2, el cielo vacío. Stronger abrió la puerta. Del otro lado había un amanecer pálido. No hermoso. No esperanzador. Solo real. Salieron a una explanada fría,
cubierta de niebla. A lo lejos se veía Citidón bajo el lago, destruida, silenciosa, como si hubiera sobrevivido a una guerra que nadie recordaría. Tempo respiró. El aire dolía. Eso era bueno. Stronger lo dejó apoyado contra una roca. ¿Qué viste al final? Tempo miró el cielo. Por un instante, entre las nubes, creyó ver una calle apagada. Luego nada. Vi que amar no es conservar, dijo. Amar también es dejar morir. Stronger se sentó a su lado. Ninguno habló durante mucho tiempo. Entonces, desde muy lejos, bajo la tierra o bajo la memoria, sonó una campana. Una sola vez. Tempo cerró los ojos. Stronger miró hacia el horizonte. Dime que eso no fue Serium. Tempo no respondió. En el cielo, donde el sol comenzaba a salir, apareció una pequeña mancha negra. No latía. Todavía no. Pero estaba ahí. Esperando aprender. Fin.